Tu amor a plenitud me llena y me acapara. No sé su magnitud, no sé su magnitud, no tengo esa actitud, pero mi actitud será de gratitud. Tu amor, tu amor, sé que es grande, grande. Oh, tu amor, sé que es grande, oh, grande. No hay nadie como tú, nadie como tú. En mi vida nada te va a igualar, nadie como tú. Eres rey de mi destino, luz de mi camino, la razón de lo que soy. Y no me contamino, todo lo dañino lo sacas de donde voy. Cuando todo el cielo se me torna gris, con tu amor le das otro matiz. Y hoy puedo ver los cielos que reflejan tu grandeza y tu belleza. Tu amor, sé que es grande, grande. Oh, tu amor, sé que es grande, oh, grande. No hay nadie como tú, nadie como tú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de bendición. Hoy vamos a ver el tema, lo que es pecado. Vamos a ver el pecado primero de las personas que no están en el camino de la fe. Para estas personas, todo lo que ellos hacen es pecado. Dice el Señor en su palabra que todos aquellos que no han recibido a Cristo ya están condenados. Por lo tanto, para Dios, todo lo que ellos hacen es pecado. Vemos también el segundo, de las personas que un día anduvieron en el camino de la fe. Para ellos es doblemente el pecado, porque dice en el libro de Gálatas 2:18, las cosas que destruí y las vuelvo a edificar son pecado. O sea que Cristo perdonó cuando Él vino a sus caminos, le perdonó todos sus pecados pasados. Pero la palabra del Señor dice que si yo las vuelvo a edificar, entonces transgresor me hago de las cosas que un día destruí. Pero vamos a hablar ahora del pecado que los que andan en el camino de la fe todavía cometen. Tal vez no son los mismos pecados que antes hacíamos nosotros, pero vamos a ver lo que es pecado ahora cuando andamos en el camino del Señor. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 14, 21, peca el que menosprecia a su prójimo. ¿Por qué peca? Porque está haciendo acepción de personas. Cuando nosotros hacemos esta diferencia de entre el que tiene o no tiene, de entre el negrito y el blanco, entre el zambito y el cholo, pues nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo acepción de personas. Y eso a Dios no le agrada. Dios, cuando a nosotros nos rescató, nos iluminó, nos puso en el camino de la fe, no estuvo viendo quiénes éramos nosotros. Él nos escogió a nosotros no porque éramos buenos, sino porque se agradó Él en su corazón de querer salvarnos a nosotros. Y Él quiere que también nosotros hagamos de esa misma manera la parte que nos corresponde a nosotros con las personas que nos rodean. Por eso dice que aquel que menosprecia a su prójimo le es pecado. En el mismo libro de los Proverbios, en el capítulo 21, versículo 4, dice: toda altivez, orgullo y pensamiento malo en su corazón es pecado. Si un hermano está
usted lo ve, que es una persona que es altiva, que es orgullosa y que siempre está pensando lo negativo en las cosas del Señor, entonces nosotros nos podemos dar cuenta que esta persona anda en pecado. Tal vez no es el pecado que antes nosotros hacíamos, pero esto en los caminos del Señor, en el reino del Señor Jesucristo, todo esto es pecado. Y esto no puede haber en el pueblo de Dios. Porque el día en que venga Cristo a ver a su pueblo, a llevarlos a ese lugar que tiene preparado, un lugar santo para su pueblo, no puede ir una persona orgullosa, no puede ir una persona que está haciendo acepción de persona, eligiendo con quién andar. Entonces, no está haciendo lo que Cristo hizo. Cristo nos enseña siempre en su palabra que Él más andaba con las personas que la gente las rechazaba. Él siempre andaba con la gente pobre, con el desvalido, con el paralítico, con el ciego. Andaba siempre con ellos. Y a la gente que no conocía de Dios, siempre le parecía mal que Cristo anduviera con ellos. Por eso es que nosotros vemos en esta mañana que lo que es pecado en cada una de nuestras vidas. Dice también la palabra del Señor que aquel que mucho habla también peca. También peca. Dice en el libro de los Proverbios 10:19 que aquella persona que está con mucha palabrería, quiere decir que el que mucho habla, menos tiene la razón. Y al hablar mucho, está pecando. Por eso el Señor nos enseña que en su palabra que nuestro decir debería de ser siempre sí, sí o no, no. Para no tener esa palabrería que pueda hacer que nosotros pequemos. En el libro de Santiago también nos informa algo muy importante. En el capítulo 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos de nosotros, ahora que estamos en los caminos de la fe, sabemos hacer lo bueno, pero muchas veces no lo hacemos? Vamos a poner un ejemplo. Usted sube en un transporte público, se sube una anciana y usted va bien sentadito, en vez de portarse como una persona cortés, le permite a la persona seguir de pie. Eso para Dios es pecado, porque usted sabe hacer lo bueno, porque ya la palabra de Dios le ha informado lo que usted tiene que hacer. Pero si usted no lo hace, entonces está pecando delante del Señor. Y son pecados que nosotros vamos acumulando, que dice el Señor en su palabra, que todas las personas que solamente cuando nosotros con amor actuamos, cubrimos multitudes de pecados. ¿Cuáles son las multitudes de pecados? Estas partes, cuando nosotros hacemos acepción de personas, cuando somos orgullosos, cuando sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, todas estas cosas, solamente el amor cubre todos estos pecados que nosotros hacemos en el caminar de nuestras vidas diarias. Por eso es que el Señor está tratando de decirnos algo en esta parte de la Biblia. En el libro de Deuteronomio dice, también en el capítulo 23-21, no tardes en pagar tus votos. Nosotros somos campeones para prometerle a Dios muchas cosas, pero nos quedamos último puesto porque no le cumplimos. Pero aquí dice que no tardes en cumplir tus votos, porque entonces para Dios será pecado. Porque estaríamos mintiéndole al Señor. Y nosotros sabemos quién es el que miente, quién es el padre de la mentira. Entonces no podemos hacer eso. En el reino de Dios, nosotros no podemos llevar la mentira a ese lugar, porque ese lugar es santo.
Entonces, si tú te estás preparando aquí en la tierra, en el camino de la fe, para llegar algún día a entrevistarte con el Señor Jesús, pues tienes que aprender a no pecar de esta forma. Es cierto que nosotros vamos a cada día a hacer algo que a Dios no le agrade, pero dice la palabra también que tenemos abogado, que Él es el que nos va a defender en cada causa que nosotros tengamos. Pero no por eso nosotros vamos a pervertir nuestro derecho como ciudadanos del reino de Dios a vivir una vida desordenada, haciendo todito las cosas que Dios nos manda que nosotros no hagamos. Por eso este es el mensaje sobre el pecado, hermanos. Acuérdate que aquella persona que hace acepción de persona está pecando. Lo mismo aquella persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Lo mismo aquella persona que habla demasiado. Todo esto es pecado, pero solamente el amor que tú tengas para corregirlo en tu vida día a día va a hacer que Dios perdone también esta falta que tú haces. Un abrazo de fe para todos.